¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, le doy la bienvenida a este día primaveral, en el lugar que ya es nuestro. Nos hemos hecho dueños de este lugar y queremos compartir siempre una charla distendida y que nos deje algo para pensar, que nos deje algo para reflexionar. Y hoy me permití invitar a alguien que aceptó en venir, y se lo agradezco mucho a Graciela Messencheser, que también es abogada, pero además ejerce la profesión desde otro lugar, no solamente como mediadora, como conciliadora, sino tiene una expertise, como se dice ahora, una habilidad, unas competencias de coach. Ella es coach ontológica y organizacional, y bueno, le vamos a preguntar cómo es que su profesión ha aumentado. Yo no sé si cuando te recibiste ya lo eras. ¿Cuando me recibí de abogada? Sí. No. Después fui coach. Entonces ahora le vamos a preguntar a Graciela el antes y el después de su profesión con esta nueva habilidad. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos, Jorge, por invitarme. Para mí es un placer. Bueno. Justamente con lo que vos decías, te cuento que cuando nosotros nos recibimos de abogados, sí, no existía ni la mediación y el coaching, no sé si existía, pero se llamaba de otra forma quizás. No existían estas herramientas porque nosotros en la facultad, ¿qué es lo que nos enseñaban? Nos enseñaban a hablar más fuerte, a tener razón, a tratar de ganarle al otro. Esto era lo que nosotros como abogados teníamos que aprender. Uh-huh. Y después a veces no lo podíamos aplicar tanto porque nos dábamos cuenta que eso no nos llevaba a un buen resultado. Y bueno, hace unos años ya empezó a incorporarse dentro de la facultad de la UBA la materia, digamos, de resolución de conflictos alternativos, que enseña justamente, primero porque está dentro de la ley la mediación en Capital Federal, pero además porque da herramientas a los abogados que salen de la facultad a negociar, que eso es lo más importante, poder negociar, porque muchas veces en una negociación que puede durar un tiempo, pero siempre es menos tiempo que un juicio, sabemos, ¿no? Y además en esa negociación las partes también ganan en la relación a futuro, que es a veces lo que se busca, ¿no? Porque quizás son gente que comparte una empresa, gente que comparte la familia, diversos ámbitos de la vida, y lo que quiere, más allá de resolver el conflicto puntual, es permanecer en el tiempo en esa relación, ¿no? Sí, justamente, dijo muchas veces negociación, la palabra negociación. En una época negociación sonaba a, ganarle a alguien. Significaba una pulseada, significaba una negociación como si fuese una puja persa. Pero, sin embargo, el tiempo hizo que los abogados empecemos a tomar la palabra negociación como una herramienta, sacándole esa connotación, si se quiere, belicosa, porque es una oportunidad. Porque hay dos valores, a ver qué opinas vos. Hay dos valores. Uno es el económico, otro es el tiempo, que es muy valioso. Y yo siempre digo lo siguiente: el dinero que se pierde lo podés recuperar, el tiempo que perdiste lo vas a recuperar. Exacto. Y eso en Argentina, con lo que llevan los juicios en cuanto al tiempo y las situaciones que se plantean. El tiempo no solamente por cuestiones procesales, sino conflictos gremiales dentro de la profesión. Muchas veces este camino de la resolución de conflictos de esta vía me parece mucho más conveniente. Exacto. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, justamente vos hablabas de la negociación de ese tipo. Negociación, hay varias maneras de negociar, ¿no? Uno puede ser un negociador duro que quiere ganar, y entonces muestra los dientes como para que el otro tenga miedo y ceda, ¿no? Y eso es una negociación también. Correcto. Pero, digamos, lo que nosotros buscamos es una negociación colaborativa, ¿no? Que nos pueda beneficiar un poco a todos. Como yo siempre digo, no es que todos se van muy contentos, del todo contentos, ¿no?, de una negociación, pero se van mejor de lo que podrían estar luego de un largo juicio. ¿Por qué? Porque luego de un juicio no sabemos quién gana y quién pierde. Eso todos los abogados sabemos, que nadie puede garantizar a su cliente el resultado. Exacto. Por más buen abogado que sea, Exacto. por más pruebas que tenga, puede pasar cosas en el medio que uno no conoce. Sería una torpeza del abogado asegurar resultados, sí, eso lo sabemos. Entonces, en la negociación colaborativa, que también ahora se está hablando mucho en otros países y acá mismo, de lo que es el derecho colaborativo. Los abogados que se preparan en derecho colaborativo justamente aprenden todas estas distinciones y herramientas como para poder hablar con los otros abogados de otra forma. No, como te decía recién, mostrando los dientes,
ni las uñas, sino decir, bueno, esto que hablábamos antes, ayúdame, así podemos resolver este tema. Y el otro abogado pasaría a ser un socio también. Y eso puede pasar tanto en una negociación directa entre dos partes o en una negociación asistida donde interviene un mediador. Si las partes, los abogados que intervienen, porque como sabemos acá en Capital Federal, en la mediación, tiene que haber un abogado de cada parte. No pueden venir solas las partes a negociar con el mediador. Es obligatoria la asistencia del abogado, entonces muchas veces pasa que ese abogado entorpece la negociación por algún tema, por desconocimiento, por algún interés personal, no lo sabemos, porque si le explicamos bien, sabemos que a la larga le va a servir a él también negociar. Seguro. Es como, yo siempre digo, es como un taxi, ¿no? El taxi, ¿perdón? Como un taxi. Ah, sí, sí. El taxi, ¿qué le conviene hacer? Le conviene hacer muchos viajes cortos y bajar la banderita muchas veces. Eso me lo dijo un taxista. Y un viaje largo, capaz que le lleva mucho tiempo y le deja menos dinero. Entonces, si el abogado supiera que haciendo muchos acuerdos en menos tiempo le va a redituar más, se daría cuenta que es beneficioso para él también. Sí. Entonces, vos, por ejemplo, tenés un caso que duró 2-3 meses, negociaste, llegaste a un acuerdo, todos están contentos porque se sacaron el problema de encima. Esa gente te va a recomendar a otra gente también porque sabe que vos trabajás de esa forma. No sos una persona que lo va a llevar a un juicio eterno innecesariamente. Obviamente que muchas veces el juicio es inevitable, porque hay casos donde la gente tiene, digamos, su motivo de vivir es ese. Como yo, por ejemplo, tuve un caso una vez de 3 hermanos que estaban peleándose por una herencia, ¿no? Y había uno, por ejemplo, que no tenía hijos. Y los otros que tenían hijos querían que ese hermano le donara todo a esos hijos. Y él no quería. Entonces, bueno, al final le terminaban ofreciendo un montón de cosas que para él eran beneficiosas. Él era abogado y me dijo a mí, en un momento me dice, lo que pasa es que a mí no me interesa terminar este tema. A mí no me interesa que esto llegue a un juicio largo, porque yo no tengo otra cosa que hacer. Mi función más importante es defender lo mío. Así que si yo tengo que estar 10 años en un juicio, no voy a tener problema en estarlo. Y eso a mí me enseñó que no en todos los casos se puede arreglar, porque tiene que querer también la parte. Alguien tiene que poner un poco de voluntad como para que esto se arregle, ¿no? Porque si no, magos no somos, tratamos de serlo, pero... Vos dijiste recién algo que acá están detrás de la cámara abogados, no abogados, y el tema cuando decimos los abogados se asocian, yo te entiendo desde dónde lo dijiste, pero hay una corriente donde dicen, no, los abogados se arreglan entre ellos como que es una cofradía. Que los hay. Claro. Yo no creo en las brujas, pero que las hay. Entonces, no todos los abogados están en la misma bolsa. Yo soy miembro del Colegio de Abogados y escucho y veo cómo reacciona el colegio cuando se los tilda de, como se llama, caranchos. Claro. Y yo entiendo perfecto, pero ¿qué es la reacción? Cuando se pone todo dentro de mi bolsa. Pero que los hay, los caranchos, los hay. Entonces el tema quizás es para que quien nos está acompañando empiece a diferenciar. Yo no sé si alguna vez alguien me va a decir lo que alguna vez alguien me dijo. Por una cuestión ética usted no puede hablar en contra de los abogados. Digo, no, yo no hablo en contra de los abogados. Yo hablo a favor de la abogacía y del ejercicio profesional que debemos ejercer los abogados. Entonces, cuando hay algunos que manchan nuestra imagen, que somos muchas veces víctimas de bromas, que yo me río mucho, pero son bromas pesadas, tenemos que desvirtuar eso. Totalmente. Y la negociación quizás es un camino como para poder también hacer docencia con los abogados. Exacto. Bueno, eso que vos decías justamente me da la pauta de lo que estábamos hablando del tema del derecho colaborativo. Cada vez hay más abogados que están en esta corriente y eso es lo bueno, lo que a mí justamente me llama la atención, porque antiguamente en la década del 90, cuando empezó la mediación y la conciliación laboral, no había muchos abogados que colaboren porque no conocían los sistemas, porque pensaban que eso también retrasaba el tema del juicio y ellos querían ir al juicio porque consideraban que tenían más herramientas. Entonces, los años demostraron que esas herramientas de negociación y de mediación y de conciliación que tenemos nosotros, gracias a Dios, en nuestro país, daban mejores resultados.
Entonces los abogados empezaron a pensar diferente también, y hay muchos que se prepararon y se entrenan en este tipo de habilidades, ¿no? Nosotros siempre hablamos de habilidades blandas, porque son habilidades que hacen que la persona también vea lo emocional, no solamente un resultado numérico o qué es lo que... Una pregunta que yo le hago siempre a la gente, que esto sí viene del coaching, es ¿qué te dejaría en paz? Porque a veces los abogados hablamos de lo que te corresponde, de que esto dice la ley, pero a veces lo que dice la ley no es lo que a vos te dejaría en paz. Y para conseguir lo que la ley dice, capaz que necesitas mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Y lo que te dejaría en paz, no. Lo que te dejaría en paz lo podés lograr mucho más rápido. Entonces es una pregunta a veces que te abre un montón de puertas. Y vos sabés después en qué puerta podés entrar para ver dónde está la solución, ¿no? Bueno, esto te lo acaba de dar, esto te lo dio justamente tu otra profesión, que sé que te encanta, y que la practicas en tu vida cotidiana, me imagino hasta con tus hijos seguramente, y con tu marido. Sí, tratamos. Bueno, a mí mi mujer me dice, no me coachees muchas veces. Claro, exacto, es como, sí, como el psicólogo que te analiza. Pero volviendo... interesante el ejemplo este de los hermanos, donde había distintas situaciones, distintas realidades, distintos intereses. Me gustaría básicamente que nos cuentes desde tu experiencia situaciones como esas, es decir, que hayan sido, que vos tengas en tu experiencia como indicadores de algo, indicadores de comportamientos que en su momento no lo imaginaste. Y esa sería una. Y la segunda es, en esas situaciones, el coaching, ¿cómo te ayudó? Claro. Bueno, en primer lugar, siempre que se abre una negociación, una mediación, una conciliación, que son las tres partes, digamos, que nosotros usamos como para acercarnos a la otra parte, hay un tema emocional detrás que lo tenemos que descubrir también. Porque si nosotros no vemos esa parte, no podemos seguir adelante. O sea, sería todo un regateo, como decías antes. Sería, vos querés 1000 y yo te quiero dar 100, a ver cómo partimos la diferencia. Y no es así. Entonces, muchas veces, en esto de buscar las emociones, que tiene que ver también con preparar la conversación que vos vas a tener con el otro, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces, a partir de lo que yo quiero lograr, voy a preparar esa conversación. Entonces, tengo que también mostrarme un poco humilde, porque si yo voy a pelearme, nadie me va a escuchar. De ningún lado, ni si soy la parte requirente o la que pide la mediación o la parte requerida o el mediador mismo, ¿no? El mediador mismo también tiene que mostrarse, digamos, curioso, como que no sabe, porque no tiene por qué saber todo lo que pasa. Entonces, en esa curiosidad que es propia del coaching, va tomando, digamos, información, va tomando pautas como para ver qué realmente quiere la gente, porque la gente a veces no quiere lo que viene a plantear, que lo que nosotros llamamos en el tema de la mediación y la negociación, las posiciones. Las posiciones es, en un tema, por ejemplo, laboral, yo te digo, quiero que me paguen todo, y vos sos el requerido y me vas a decir, yo no voy a pagar nada. Entonces, esas son las posiciones, pero detrás de esas posiciones está un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Quizás vos, que no querés pagar nada, tampoco querés un juicio, y entonces tenés escondido eso atrás. Pero para yo saber que tenés escondido eso, tengo que hablar con vos, tengo que hacerte preguntas, tengo que indagar un poquito más en tus emociones. Bueno, ¿qué es lo que pasa si a vos tenés que afrontar un juicio, sea de esta persona o de varios empleados? O en el caso de la persona que inicia, también quizás está con todos los tapones de punta y te dice, yo quiero que me paguen todo. Pero por otro lado, vos hablás con esa persona y te das cuenta que tiene otros problemas, que quizás tiene que terminar la casa, que quizás tiene que mantener a la madre, o quizás quiere buenas referencias para conseguir otro trabajo, y también, digamos, está abierta a poder conversar y negociar, que al principio parecía que no. Exacto, lo hablamos también. Cada una de las partes tiene que ver del otro un proveedor de algo, que es el camino para tal cosa, económico, tranquilidad, posición, recomendación o lo que sea, ¿no? Y todo eso dentro de la misma bolsa que vas a manejar vos en el momento de la conciliación. Y lo que dijiste, el terreno, para mí es importantísimo, en mi experiencia, ¿no?
en mi experiencia, el preparar el terreno y cómo lo preparás hace que gran parte de la negociación ya empiece a recorrer su solución. Exacto. De cómo se está preparando, que no es una persona, es digamos, los abogados los que empiezan a preparar el terreno. Depende de cómo lo preparan, ahí podés vislumbrar si vamos a llegar a un acuerdo o no. Esa es mi experiencia. Exacto. No, y aparte con esto que vos decís, que muchas veces en el momento que nos reunimos no está maduro para resolverse el tema. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos reunimos, que capaz hiciste 3 reuniones y decís no sirvió para nada. Y no es así. Cada vez que conversaste, que indagaste, que preguntaste, que fuiste un poquito más a fondo, empezás a avanzar. Y quizás en la tercera reunión no llegaste a nada, pero está madurando el conflicto. Quiere decir que capaz en un mes te llaman por teléfono y te dicen, mira, estuvimos pensando. Y es un mes capaz, no es 5 años, ¿no? Que vas a tener algún día una sentencia. Es un mes o 2 meses que te dicen, mira, estuvimos pensando y queremos volver a hablar, queremos volver a plantear esto. Y ahí capaz que el conflicto ya está maduro, sí, y en ese momento se puede llegar a un acuerdo. Seguro, sí. Mira, seguramente, posiblemente en algún momento estas charlas que tenemos de café que están en el canal de YouTube, la pueda ver quizás algún abogado que fuimos contraparte en algún momento. Yo tengo muy lindos recuerdos de contraparte. Sí. No somos enemigos, claro, somos contrincantes para ese momento. Y yo, entonces, si hay alguno de esos, le va a sonar cuando yo digo lo siguiente. Como yo parto de la idea de que la negociación en el terreno de la abogacía es como si fuese una guerra, y como en una guerra, cuanto mejor posicionado esté el ejército, más fácil le resulta a los diplomáticos negociar. En el terreno jurídico, cuanto mayores recursos jurídicos tengo yo como para llegar a una buena solución, a una sentencia favorable, me va a ser más fácil el terreno de la negociación. Entonces, ahí empezamos a conversar. Y lo que yo digo siempre, momento, estimado colega, mientras estemos conversando, mantenemos la paz. No me vaya a hundir el Belgrano en plena conversación porque ahí se pudrió todo. Exacto. Entonces, en ese hecho que fue doloroso para nosotros, justamente se rompió una posibilidad. Se rompió una claro, posibilidad por una torpeza. Esto exacto, mismo puede pasar en una negociación, justamente por cuestiones emocionales, sí, totalmente, o apresuradas, ¿no? Claro. Bueno, esto de los abogados es clave, porque los abogados están tomando un rol ahí. No son no son las partes. Entonces hay que separar bastante bien esto, ¿no? Porque capaz que vos venís a representar a una persona que tiene, no sé, un tema personal con el otro y vos no lo podés tomar como personal. Exacto. Porque además, no solamente que no podés, sino que no te sirve. Porque si vos te pones en ese lugar, en esa emocionalidad, no podés ayudar a tu cliente. Entonces, muchas veces ha pasado, ¿no? Que un cliente le dice al abogado, ¿pero vos estás del otro lado o estás de mi lado? No, estoy tratando de ayudarte, porque si yo me pongo tan, furioso como vos, no te puedo ayudar. Seguro. ¿No? Seguro. Y eso pasa mucho. Sí, yo justamente a veces le digo a mi cliente, estoy tratando de resolver el tema y quiero protegerte, quiero cuidarte, quiero defenderte, aún en contra de vos mismo, porque vos a veces estás siendo tu propio enemigo. Exacto. Porque estás viendo situaciones que no existen o estás agrandando situaciones que se pueden aplacar. Exacto. Y es lógico, yo lo entiendo. Y muchas veces le digo, si yo me pongo en tus zapatos, el famoso tema de la empatía, no te sirvo como abogado. Exacto. Porque me voy a meter en una emoción que quizás yo tengo que tomar una distancia saludable, claro, y obviamente teniendo claro cuáles son los intereses. Claro, exactamente. Ahí dijiste los intereses. Siempre hay que buscar los intereses, porque los intereses siempre están debajo de todo, ¿no? Exacto. Como decíamos en coaching, el tema del iceberg. Sí. Bueno, hay cosas que están tan debajo que si no tenemos paciencia y no nos tomamos el tiempo, no lo vamos a descubrir. Y las cosas se resuelven cuando conocemos los intereses, los verdaderos intereses. Por eso esa pregunta que vos hacés, ¿qué es lo que lo haría feliz? Que te dejaría en paz. Que te dejaría en paz. Es decir, eso básicamente ahí estás yendo mucho más allá. Ahí estás yendo abajo al iceberg, es decir, sí. A lo que no se ve. Bueno, esa pregunta incluso que la habíamos aprendido mucho en nuestros estudios de coaching, la experimenté por primera vez con una pareja que se estaba divorciando. Y estaban muy furiosos los dos. Entonces,
en ese momento no se escuchaban ni en ese momento ni antes, nada. Y la verdad que era tal la tensión que se me ocurrió preguntarle a ella, pero a vos, ¿qué te dejaría en paz? Y ella dijo, mira, a mí me dejaría en paz que él me diera tal cosa. Y él en ese momento escuchó lo que ella dice, pero vos nunca lo habías dicho esto. O sea, era algo que él nunca había escuchado, porque no se escuchaban en realidad. Y ella en ese momento también pudo pensar lo que a ella la conformaba, más allá de todo lo que le correspondía o no le correspondía, porque no sabemos nunca qué es lo que te corresponde, y menos en una negociación donde nosotros no trabajamos con pruebas. Porque una de las pautas de la mediación que ahí no me traen pruebas, porque yo no tengo que ver ni los testigos, ni tengo que ver los papeles. Ahí es como que la conversación tiene que ver con los intereses justamente. Porque si nosotros nos orientamos a quién tiene razón, terminamos siendo el juez. Claro. Y nosotros no hacemos el papel de juez. Claro. Escuchamos a las partes para ver justamente qué es lo que quieren. Debe ser complicado y hay que prepararse mucho para no tomar partido por uno o por otro y mantenerse imparcial, 100% imparcial. ¿Es posible? Mira, es un trabajo. Y cuando uno no puede hacerlo por algún motivo, tiene que correrse de ese lugar. ¿Sabes por qué? A mí me pasó una vez que tuve una mediación donde unos abuelos querían ver a los nietos. No podían ver a sus nietos, entonces lo comento en un grupo de mediación, dice, yo no podría jamás tomar eso, porque como yo soy abuela, dice una mediadora, yo sufriría mucho con eso. Entonces, si vos no podés tomar distancia de ese tema, entonces no podés tomarla. Como si vos, por ejemplo, estabas divorciado y viene una mediación de divorcio, donde se están planteando temas que a vos te tocan de cerca y te pones del lado del hombre o de la mujer, ya no podés hacerlo. O sea, tenés que saber que eso es un problema de otro, que vos no sos el que está dentro del problema. Lo mismo que el tema laboral. Si vos tenés una empresa, digamos, que tiene problemas y te viene acá un empresario que dice, no, pero yo no le quiero pagar nada, y te pones de ese lado y decís, sí, yo lo entiendo al señor porque tiene problemas, o también porque estoy del lado del trabajador, que soy pobre, lo que sufre el trabajador, entonces me pongo del lado del trabajador, solamente del lado del trabajador, más allá del orden público que sabemos que hay que respetar, tampoco sirvo, porque vos tenés que saber que estás ayudando a las partes para que puedan encontrar los intereses y para que puedan llegar a un acuerdo. Si vos te pones de un solo lado, no le sirve a ninguna de las partes ni a vos. Sí, vos hiciste mucho de familia y de divorcios. Sí. Me imagino las situaciones que a veces lo he visto sin ser yo mediador, cuando en situaciones cuando hay conflictos de divorcio, toman a los hijos como botín de guerra. Exacto. Qué difícil debe ser estar en tus zapatos cuando ves esas situaciones, ¿no? Tanto los padres que aman a sus hijos, sí, donde los utilizan en el conflicto. Total. ¿Qué se hace en ese? Justamente la diferencia entre un consejero de familia que está dentro de un juzgado, como pasa en Provincia de Buenos Aires, es muy diferente al mediador. Primero porque el consejero está dentro del juzgado y es parte del sistema, ¿no? El mediador, si bien es obligatorio para iniciar juicios y todo, y los están, digamos, matriculados por el ministerio, no es parte de la justicia, es prejudicial. Entonces el mediador lo que tiene que buscar es la empatía. Es un auxiliar. Exacto. Entonces, como nosotros, digamos, no tenemos que ver con la parte del juzgado, a nosotros no nos sirve eso que hizo el consejero, o sea, eso que hizo el consejero causó un impacto importante en la gente, porque ahí se pusieron de acuerdo, porque dijeron, bueno, nos van a sacar a los chicos. Nosotros tenemos que buscar un poco de empatía con la gente y hacerles ver más que entender, hacerles ver que tienen una situación complicada que puede derivar en algo malo para sus hijos. Digamos que las técnicas, las herramientas que manejan son distintas. Son diferentes, o sea, quizás algunas parecen iguales, ¿por qué? Porque está en una etapa de conciliación, de negociación. Es como cuando vos en el derecho laboral tenés la audiencia de conciliación que se hace en el juzgado. Ya ahí, cuando te dicen algo en el juzgado, vos ya más o menos sabés la tendencia que puede haber también. Porque te pueden decir, mire, usted tiene pruebas, usted esto, capaz que ahí vos ya sabés cómo el juzgado puede actuar, porque estás dentro del juzgado, y en el tema de familia lo mismo. En cambio, cuando vos estás o en la conciliación laboral o en la mediación, vos no estás dentro de un juzgado, estás hablando con un tercero imparcial
que en realidad no va a decidir, que lo que va a hacer es invitar a las partes para que tomen sus propias decisiones. Y esto es lo fundamental. Y bueno, y en esto el coaching también sirve mucho porque es la pregunta clave. ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Claro. Y en base a eso vas a trabajar. Graciela, en estos minutos que nos quedan, seguramente hay colegas que nos están mirando. ¿Y qué consejos le darías? Y también hay personas que a lo mejor personalmente estuvieron en una situación de mediación o de conciliación. ¿Qué consejos le darías a esas personas que fueron parte? Bueno, en primer lugar, que se tomen el tiempo para negociar, que a veces puede llevar 2, 3, 4 meses, no importa. Es un tiempo muy valioso, porque en ese tiempo, digamos, uno puede resolver el problema. Y a veces cuando uno resuelve un conflicto, se saca una mochila muy pesada de encima. Y eso lo puede experimentar o lo puede saber alguien que realmente tuvo un conflicto. Así que bueno, eso es lo que yo diría, no sé si lo aconsejo, sino lo recomiendo, ¿no? Uh-huh. Y a veces sacarse un poco la emocionalidad, o sea, la bronca que uno puede tener, y darle lugar un poco a la razón, ¿no? Decir, bueno, mira, acá tengo que ponerme a pensar en frío. Como siempre yo digo, las decisiones se toman en frío, no en caliente. Incluso las parejas que se divorcian, en el momento de bronca, ahí no tienen que hacer nada. Tienen que esperar un poco a que la cosa se enfríe y cuando la cosa está más calma, recién ahí ver cómo resuelven el tema de sus papeles o de su conflicto. Bueno, y eso es lo que yo diría, ¿no? Tomarse el tiempo, sobre todo la paciencia, que es valioso. Muchas gracias. Conversaciones como estas llevarían mucho más tiempo. Así que si vos me permitís, en otro momento nos volvemos a juntar en este lindo lugar a tomar un café, un agua, en tu caso. Yo debería hacer lo mismo. Y seguimos conversando. Con todo gusto. Con todo gusto, muchas gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen a través del canal y los esperamos en la próxima, en estas charlas de café. Gracias, esto lo vamos a seguir porque me parece que da para mucha tela más. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Gracias a vos, Jorge.